Este es un programa especial y hoy les presentamos el caso impactante de Mateo, quien durante 5 años intentó pactar con un demonio. Cuando Mateo tenía 14 años, un día se levantó y se dio cuenta que su familia había entrado en una crisis severa en la cual lo habían perdido todo. Empezó a buscar diferentes posibilidades de cómo poder ayudar a mejorar la economía de su familia. Caminando por la calle, de repente se tropezó con un libro de brujería donde decía la forma de pactar con un demonio y que éste lo podía ayudar en todo lo que él quisiera. Y él pensó que esta era la mejor forma de ayudar a mejorar la economía de su casa. El libro le indicaba cómo comunicarse con un demonio y le decía que si lograba hacer el contacto con este demonio que estaba bajo el dominio de Satanás, él lo llevaba a comunicarse con quien lo ayudaría en lo que él quisiera. Empezó a intentar comunicarse con él de diferentes maneras y no tuvo respuestas. Empezó a buscar a cantidades de brujos y nada. Después, en una ocasión, encontró otro texto donde había un pacto que se refería a una de las maneras más usuales de la antigüedad donde se podía tener contacto con Satanás. Empezó a aprenderse infinidades de oraciones, infinidades de rezos, infinidad de llamamientos que le decía que se apareciera. También le decía que quería verlo, que le mandara a alguien o algo para saber si estaba escuchando, pero no tenía respuesta. Pasaron 2 años y medio y empezó a tener sus primeros resultados. Cuando él se encontraba haciendo todos los rezos en su casa, empezó a hacer una oración desesperado y empezó a mencionar nombres de demonios que el texto le decía que dijera para que pudieran aparecer los demonios. Cuando terminó los rezos, se le apareció alguien, pero no en la forma como él reconocía al diablo o creía que era. Era un señor negro barrigón que se sentó al lado de él. Él, impactado, le dijo: ¿quién eres tú? Y él le contestó: ¿no que me querías ver? Y Mateo le responde: es que tú no puedes ser el diablo, no creo que te me hayas aparecido así. Él le contestó: no, yo no soy el diablo. Y desde ese día, ese señor lo empezó a acompañar a todos lados, enseñándole santísimas cosas, desde cómo hechizar a un perro hasta cómo inducir efectos malignos en la gente. No era algo que él explicara, él solo pronunciaba su nombre y ahí mismo aparecía. Ya después de varios días de que Mateo, al ver lo que era que el dinero no le resultaba, con la aparición de este demonio, lo llamó y empezó a hablar con él y le dijo que no quería saber nada más, que él lo que necesitaba era dinero. Le mostró una lista donde tenía todas sus peticiones y él le respondió que no era necesario, que solamente le hiciera caso a él e iba a obtener lo que él quisiera, que lo primero era que juntos tenían que hacer una ceremonia, para la cual empezó a preparar durante 8 meses. Le dijo que fueran a una montaña y clavaran un altar en el cual él le iba diciendo cómo hacerlo. Después de varios días, Mateo se cansó y le dijo que no quería saber nada más de él, por lo que él necesitaba era dinero y solo lo colocaba a dar vueltas. Después encontró otro libro donde comenzó a hacer las invocaciones en la sala de su casa y a las 2 de la mañana, exhausto, se fue en camino a su cuarto cuando vio a su madre en el suelo desmayada y al demonio señalándola con un cuchillo. Mateo le dice que la deje quieta y él le dice que se venga con él si quería que dejara quieta a su madre. Y se fue con él a donde tenían el altar. Cuando iban llegando, el demonio se convirtió en mujer de repente y tenía un anillo muy lujoso y se lo entregó y dijo que en ese anillo había un espíritu que lo iba a acompañar y que cuando él hiciera el llamado al demonio, él se aparecería y le podía dar lo que él quisiera, pero que para conservar el anillo tenía que matar a un familiar. Él tontamente, con la cabeza caliente, empezó a analizar a sus familiares y llegó a la conclusión de que iba a asesinar a su abuela, porque según él, ella había vivido lo suficiente. Luego le indicaron cómo tenía que hacer todo. Llegó y durmió a la abuela con formol, repitiendo los rezos y oraciones, pegándole fuertemente con un látigo y se fue. Extrañamente, cuando encontraron a la abuela muerta, no tenía ni una marca de los golpes que él le había pegado. Ella se encontraba intacta. Después de eso, él pensó que eso había terminado y que todo lo que él quería iba a ser cumplido.
que ya él les había pagado con el alma de su abuela. Pero después, cuando necesitó algo, se dio cuenta que no era así, porque no le coincidieron nada. Y llamó al demonio furioso, se quitó el anillo y se lo tiró encima y se fue. El demonio lo llamaba Mateo, lo ignoraba caminando hacia un parque cerca de su casa, en donde unos minutos después llegó el demonio, pero ahora en forma de sombra, y él muy asustado le pegó un grito y se iba a ir del parque. Cuando le tocan la espalda, él voltea y de una sombra lo ataca, y nunca más se supo de la vida de Mateo, ni de su cuerpo ni de su nombre, y hasta entonces su familia lo busca.